Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es el realizar una regresión simple con Gretel y obtener todos sus estadísticos eh, en términos de darle una lectura a todos los estadísticos de una salida de regresión y también hacer la inferencia estadística. Esto lo vamos a hacer con Gretel. Este programa hemos dicho ya en varias ocasiones que es desarrollado por Alan Cottrell, un marxista, economista marxista, compañero de trabajo de el compañero Paul Cockshott, y además de ser gratis, está en varios idiomas y en algunos casos es incluso más potente, valga la redundancia, que el mismo Ibius. Vamos entonces a abrir Gretel. Aquí está la interfaz. Vamos a ponerlo al nivel en el cual estamos grabando nosotros, en este caso en el video, más o menos por aquí y más o menos por acá. Ahí está. Ahora bien, el Gretel tiene archivos nativos en el cual si nosotros decimos que nos muestre, en este caso está los archivos de Gretel. Aquí hay unos archivos, por ejemplo, este dice datos macroeconómicos de Johansen de Australia. Están datos del Green, de un libro de texto muy conocido en econometría, y otro que es el Ramanathan. Voy a instalar los archivos de Gujarati, ¿de acuerdo? Lo voy a instalar desde cero. Abro el, el mismo Firefox, ahí está. Aquí atrás tengo el programa, ¿de acuerdo? Entonces me voy directamente a Gretel. Enter, me voy ahí y me voy hacia los datos, formatos de datos, datos para Gretel. Y aquí, en datos para Gretel, está el de Gujarati, Damodar Gujarati. Y están para Windows y también para, me parece que este es el formato que utilizan los de Ubuntu, etcétera, ¿no? Entonces los bajo. En este caso es para Windows. Espero un poco. Y bueno, mientras está intentando bajar, comentar que el archivo este va a pedir necesariamente el permiso del administrador. En mi caso no hay problema en cuanto a eso, pero sí que lo pide. Y bueno, pues ya se está bajando, etcétera. Ya se bajó. Le digo ejecutar, que sí. Y me dice, oye, ¿dónde lo quieres poner? Aquí es importante ponerlo en, en la base de datos de Gretel. Aquí está el archivo Gretel, data. Fíjense que ahí está green y ahí están otros. Entonces aquí es donde yo voy a querer que los instale en data. Ok, next, instalar. Y así puedo hacer con los demás archivos que están aquí, por ejemplo, Stock y Watson, el de Wooldridge es otro bueno, el de Verbeek también es otro muy bueno, esta guía moderna de econométrica. Bueno, en fin, ya tenemos eso. Fijarse que ahora que de archivo de muestra no se encuentra el de Gujarati, pero no pasa nada. Cerramos y volvemos a abrir y ya verán que sí que está el archivito.
o los archivitos, los datos. Archivo, abrir datos, archivos de muestra, y vamos a ver que, bien, aquí está. Hay que fijarse bien que esté en el archivo, en la carpeta, mejor dicho, en la carpeta de data del archivo raíz del Gretel. En este caso, pues sí que ya están puestos, de tal manera que está el Bujarati. Voy a hacer en primerísimo lugar el ejercicio que se utiliza mucho, que es el ejercicio keynesiano, y después voy a hacer otro, el de el consumo familiar y el ingreso. Aquí Y es el consumo, X es el ingreso. Ya sabemos que son variables que se relacionan bajo la perspectiva keynesiana, de que el ingreso determina al consumo, con una ecuación en que el consumo total es o está en función de un consumo autónomo y de una propensión marginal al consumo. Bien, nos vamos a modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Ponemos aquí la variable y, acá la variable, ¿de acuerdo? X. Y bueno, cuando le dé aceptar va a salir la salida de regresión. Antes, sin embargo, es aconsejable hacer un gráfico de dispersión. Lo voy a hacer por cuestiones de orden. Selecciono las dos variables, doy menú contextual, fíjense, ahí selecciono los dos, me pongo aquí encima, menú contextual, y digo gráfica de dos variables x, y. El eje de las x va a estar en efecto por el ingreso. Se puede observar en efecto cómo hay una relación directa proporcional. En efecto, a más ingreso, más es el consumo. Bien. De hecho, ahí me da una salida con MCO. Ya me la da, de hecho, aquí está. Y dice que es de 24.5 el consumo autónomo y 0.59 la propensión marginal al consumo. Bien, me voy otra vez a modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Ya hemos dicho aquí ponemos Y, ponemos esto para que no se mueva y quede ahí fija la variable consumo. Luego X, aceptar, y ahí tenemos nuestra salida de regresión. Creo que se ve suficientemente bien, grande. Y nos dice que en efecto la constante es de 24, que la propensión marginal al consumo es de 0.50, que los dos estadísticos pasan de 2 absoluto. Aquí está, el estadístico T tiene que pasar de 2 absoluto. En este caso los dos lo hacen. O bien su valor de probabilidad de cada uno de ellos tendría que ser muy pequeñito, de tal manera que la hipótesis nula subyacente, que es que el estimador vale 0 o es nulo, se rechace. Esa hipótesis nula se rechace de que este beta 0 es nulo. Con un valor de probabilidad tan pequeñito, rechazamos esa hipótesis nula. El 0.50, la propensión marginal al consumo, la hipótesis nula es que vale 0, que no vale ese número, que vale 0, que es nulo. Y al tener un valor de probabilidad tan pequeñito, vean ustedes, es un E menos una notación científica 0.7, es decir, que hay que poner o hay que transferir, hay que deslizar 7 posiciones decimales hacia la izquierda. Sería .0000, es decir, 6 ceros, luego un 5, luego 7, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos un número muy, muy pequeñito, .6 ceros y luego un 5. O sea, un número muy, muy pequeño, prácticamente cero. Rechazamos la hipótesis nula y por tanto la hipótesis alternativa es que es diferente de cero. Las hipótesis nula y alternativa son totalmente excluyentes. Así es como se debe de construir una hipótesis, una verificación mediante un test estadístico. Bien, el 24 pues es, ya hemos dicho, el consumo autónomo. Después el 0.50 es la propensión marginal al consumo. En este caso la media de la variable dependiente, es decir, el consumo, es de 111. La sumatoria de residuos al cuadrado, o CRC, es de 337.27, el R cuadrado de 0.96, es decir, la relación
entre los tres componentes. Recordar que la desviación típica de la variable dependiente es 31. Si nosotros le sacamos, lo elevamos al cuadrado, esta desviación típica, recordar que la desviación típica es siempre la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones cuadráticas entre n menos 1. Bien, si nosotros elevamos al cuadrado este número 31.42, voy a ver si lo puedo hacer. Calculadora, aquí está. Y decimos que 31.42893, esto lo elevamos al cuadrado, nos da 987.77. Ahora bien, son 10 observaciones, por tanto n-1 son 9. Si nosotros además multiplicamos esto por 9, entonces nos va a quedar simplemente la sumatoria de las desviaciones, que por cierto esto se llama la sumatoria total de cuadrados. Y la sumatoria total de cuadrados se descompone entre la sumatoria de los explicados y la sumatoria de lo que no explicamos, de los residuales. Repito, la sumatoria total de cuadrados se descompone en dos, se bifurca en dos partes. Una de ellas es la sumatoria de los explicados cuadrados y la sumatoria de los residuos cuadrados. Bien, en este caso entonces multiplico por, aquí está, por 9. Y entonces tengo 8.889. Voy a abrir el Excel. Lo voy a poner grandote para que se vea. Estoy aquí en Excel. Y lo voy a poner a esta altura para que se vea. Entonces, sé que tengo aquí, creo que tiene para copiar. Vamos a ver, edición, copiar. Sí, aquí me pongo bien. Y digo yo que ahí tenemos este número que, bueno, me parece que 88, 89, 88. Vamos a quitarle el formato. Vamos a ver. Ahí tenemos la sumatoria total de cuadrados. Sumatoria total de cuadrados. Ya hemos dicho que se descompone esta a su vez. Lo voy a poner aquí centrado. ¿Qué les parece? Ahí está. Sumatoria de explicados al cuadrado. Y la sumatoria de los residuos cuadrados. Bien, esta nos las da la salida de regresión. Fijarse que dice suma de cuadrados de residuos. Bien, es 337, 27, 27. Lo copio y lo pongo aquí en Excel. Es evidente que este menos este me va a dar el sec. Entonces pongo ahí más esto menos este otro. Y ahí tengo 8.552. El R cuadrado no es más que la división de lo que explico sobre el total de lo que debería de explicar. Ahí queda muy claro. Y en este caso es 0.9620. Vamos a ver si eso es cierto. 0.9620 es el R cuadrado. Así que no hay ningún problema. Bien, después tendríamos la desviación típica de la regresión, que no es otra cosa más que este 6.49, no es otra cosa más que el promedio de las desviaciones de cada una de las observaciones respecto a la línea de regresión que tenemos. Se puede hacer muy fácil porque lo vamos a poner aquí, la desviación típica de la regresión, si quieren lo ponemos así, total, que sería la sumatoria total de los residuos, todo siempre al cuadrado, dividido entre los grados de libertad n menos k. K es el número de estimadores que se han computado, en este caso es la constante y la propensión marginal al consumo, por tanto son 2. Y si tenemos 10 observaciones, n menos k es 8. N es igual a 10 y k, los estimadores son 2. Por tanto esto es 8.
y nos da 42.15. Esto en rigor es la varianza. Vamos a ponerle aquí varianza residual. Ahora, la desviación típica, ahora sí, desviación típica residual o de los residuales, mejor, simplemente pues es esto y su raíz cuadrada, o bien lo elevamos a la 1 medio, que significa 0.5. Eso es sacarle raíz al 42.15, y esto es 6.49, que es el mismo que teníamos acá, 6.4930, ahí está, 6.4930, bien. Y así podríamos seguir con la f, por ejemplo. La f simplemente es la relación, eh, aunque no es el objetivo de esto, la f simplemente es, lo voy a poner acá, la relación entre lo que explicamos dividido entre sus grados de libertad entre grados de libertad entre la sumatoria de los residuos cuadráticos divididos entre también sus grados de libertad. En este caso, aquí como se puede observar, tenemos, fijarse, un grado de libertad en el numerador, es decir, k-1, y 8, es decir, n-k, grados de libertad en el denominador. Es decir, este amigo que está aquí sería k-1, o sea, 2 menos 1, 1. Y este amigo que está acá es n-k, es decir, 8. Por tanto, lo voy a hacer. Sería sec este entre 1. Y luego acá tendría más el CRC entre 8. Y luego a su vez quiere que lo divida estos dos, este entre este otro. Y esa es la F calculada, 202.86. 202.86. Esa es la F calculada. No es otra cosa más que la F, el ratio de lo que explicamos sobre lo que no explicamos. Claro, dividido cada uno, cada parte, cada componente entre sus grados de libertad. Bien, dicho eso, explicado un poco eso, bien, voy a omitir por ahora los criterios de acá, y que de Hanankin, de Schwartz y el logaritmo de verosimilitud, que tiene que ver esto más bien con otro tipo de modelos. Por ejemplo, en la causalidad de Granger se podría ver el óptimo de rezagos mediante estos criterios, pero no voy a entrar ahí porque no es el objetivo de este video. Bien, el valor de probabilidad también evalúa una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis o la hipótesis nula ahí subyacente es que todos los estimadores asociados a unas variables, en este caso la aproximación marginal al consumo, es 0. Si hubiese dos variables explicativas, o 3 o 4, diríamos que todas esas variables explicativas, sus coeficientes conjuntamente, al mismo tiempo, alguno al menos, evaluadas al mismo tiempo, al menos uno de ellos, mejor dicho, todos son 0. Si al menos uno de ellos no es 0, es diferente de 0, entonces el modelo es estadísticamente significativo. Entonces, repitiendo para que no quede duda, la hipótesis nula de la F es todos los estimadores asociados a variables explicativas son todos al mismo tiempo 0. Evidentemente, al ser 202, hemos dicho que esta hipótesis nula se rechaza, o bien el valor de probabilidad es tan pequeño que tenemos que rechazar, tan pequeño con respecto al 5%, siempre recuerden eso, o bien al 10%, pero más habitual es el 5%. Evidentemente ese número que tenemos ahí sombreado es prácticamente 0, por tanto se desecha. Bien. La ventaja que tiene aquí Gretel es que podemos hacer los contrastes. Vamos a hacer el primer contraste de normalidad. El contraste de normalidad nos sale una gráfica, tal, nos sale una mayor información, más grado de detalle, pero fijarse que
este resumen ejecutivo que hace Gretel es muy útil. Dice el contraste de normalidad de los residuos. La hipótesis nula es que el error se distribuye de forma normal. El valor de probabilidad es de 0,59, por tanto es mayor que el 5%, y en ese sentido no puedo rechazar la hipótesis nula, la acepto. O como se dice en estadística, no la rechazo. Bien, por tanto, hay normalidad en los residuales. Después me voy a heterocedasticidad, aplico el contraste de White, cierro, estos son los detalles de la prueba, y en el resumen ejecutivo se dice que la hipótesis nula, aquí está, hipótesis nula, es que no hay heterocedasticidad. El valor de probabilidad es de 0,32, por tanto, debo de aceptar esa hipótesis nula y por tanto hay homocedasticidad. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos ahora con la prueba de autocorrelación, pero no me la da en este caso. Bien, vamos a verlo con otras variables. Vamos a ver una regresión múltiple. ¿De acuerdo? Solamente decir que aquí, en este caso, eh, si me interesara hacer predicciones, esta sería la forma de ponerlo, ¿verdad? Tendría que tener datos de ingreso para poder hacer evaluaciones de predicción. Es decir, dado esa ecuación que tengo aquí, esta ecuación que tengo aquí, esta es la ecuación. Si yo tuviese un valor de X, un valor de ingreso determinado, dada esa ecuación, ¿cuánto sería el pronóstico del consumo? Eso es lo que se podría hacer. Bien, vámonos rápidamente a una regresión múltiple. Bien, decimos nuevamente con los datos del Gujarati, abrir o añadir, abrir datos de muestra. Vamos a ver si hay alguno que nos pueda interesar. El del Gujarati. Pero para no estar utilizando tanto el Gujarati, ¿por qué no? Nos inventamos otro. Vamos con Green. Los datos de Green, datos de Estados Unidos. Este libro de texto es muy famoso, el de Green. Y en el capítulo 5 hay datos macroeconómicos para los Estados Unidos del 50 al 2000. Vamos a abrirlos. Los otros se cerraron, bien. Ok. Y tenemos aquí el producto real, el GDP, el PIB real. Tenemos los gastos en consumo. Tenemos la inversión privada, los gastos del gobierno, el ingreso real personal disponible, el ingreso personal disponible real, y bueno, la tasa de desempleo, en fin, y la inflación. Voy a hacer la regresión siguiente. Mínimos cuadrados ordinarios, voy a poner el PIB en términos reales, está. Lo voy a explicar en este caso bajo la idea del ingreso personal disponible, la variable 5, la que tenemos aquí, real DPI, ¿verdad? Real DPI, ahí está. Y voy a poner otra, ¿qué les parece si ponemos la inflación? Ponemos a la inflación, ¿de acuerdo? La tasa de inflación. Y si les parece, incluso ponemos la tasa de interés. Tasa de interés. Aquí está. Ahí tenemos ya tres variables. Sí, esta era la inflación y la otra era la tasa de interés. Bien, real. Bien, ahí tenemos tres variables. Aceptar. Tenemos 203 observaciones. Está en trimestres. Aquí se ve 1950 segundo trimestre, 2000 hasta el cuarto trimestre. Bien, las variables son estadísticamente significativas si pasan de 2 absoluto cada uno de ellos. Por tanto, sus estimadores, estos estimadores, el 167, 1.35, 24 negativo, 23 negativo, son diferentes de 0, porque la T estadística nos dice que es mayor a 2 absoluto. O bien sus valores de probabilidad, vean ustedes, tienen 3 estrellas, son muy pequeñitos. El grado del R cuadrado es muy grande. Bien,
no me va a interesar a mí corregir en este caso la heterocedasticidad, la multicolinealidad o la autocorrelación, simplemente las voy a detectar por ahora. Vamos a ver qué les parece la autocorrelación, que es un problema muy persistente en series de tiempo. Voy a ver la de primer grado. El contraste de Breus y Gottfried plantea entonces lo siguiente. Dice, hipótesis nula, no hay autocorrelación. El valor de probabilidad, sin embargo, es muy pequeño, por tanto rechazamos esa hipótesis nula y sí hay autocorrelación. Vamos a verlo entonces ahora con heterocedasticidad. Aplicamos White, cerramos esto, vemos el resumen ejecutivo y dice, hipótesis nula, no hay heterocedasticidad. El valor de probabilidad es tan pequeño que sí nos dice que tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Por tanto, hay heterocedasticidad. Por último, bueno, por penúltimo, vemos la normalidad de los residuales. En la normalidad de los residuales, lo que observamos nosotros es, aquí bajamos y tenemos nosotros que ante la hipótesis nula de que los errores se distribuyen normalmente, tenemos que rechazar esa hipótesis nula y dado que es de 2%, tenemos como margen hasta 5% y por tanto los errores no se distribuyen normalmente. Y luego algo que tiene mucho interés, que es para medir la multicolinealidad, en este caso aquí lo plantea como colinealidad, la prueba de colinealidad, y nos dice que el factor de inflación de varianza, el BIF, no pasa de 10. Si pasara de 10, entonces probablemente esa variable pudiera estar relacionándose con otra y causaría multicolinealidad. En este caso son menores que 10, ahí se ve y se lee en español, y nos dice que las variables explicativas en un caso es 1.2, en otro 2.0, 1.8, ¿de acuerdo? Estas son las cuatro, digamos, eh, pruebas básicas. Hay mucho más en heterocedasticidad. En hetero, por ejemplo, está la prueba de, de White, cruzados y no cruzados, de Breus-Pagan, de Conker, en fin, hay muchas más. Y en autocorrelación lo mismo. Aparte de la Durbin-Watson está la prueba LM, etcétera. Incluso en la prueba de colinealidad, si se dieron cuenta por ahí, no solamente es el BIF, también hay regresiones auxiliares y también incluso aquí tenemos la norma del determinante de x transpuesta x, es decir, la matriz de la multiplicación de las variables explicativas. Tenemos el determinante y el número de condición, que es un eigenvalor, si no mal recuerdo. Así que tenemos varias pruebas que forman una batería de pruebas para cada uno de los problemas, para detectar autocorrelación, heterocedasticidad, normalidad e incluso colinealidad. Simplemente recordar que autocorrelación, heterocedasticidad y multicolinealidad pueden crear fundamentalmente un problema de ineficiencia, es decir, de una varianza mucho mayor en los estimadores, pero siguen siendo insesgados en lo general. En cambio, una falta de normalidad, esto sí que es un problema grave porque crearía una, una característica de sesgo, habría un problema de sesgo en los estimadores y eso sí que es un problema un poco más difícil de resolver. En este sentido, el valor esperado, el valor promedio ante muestros repetidos de estos estimadores podría no coincidir con el valor parametral. En cambio, aun cuando exista autocorrelación, heterocedasticidad y multicolinealidad, aunque haya ineficiencia, aunque haya mucha varianza en los estimadores, ante muestros repetidos podrían ser estos insesgados. Bien, me gustaría presentar por último los residuales, un poco para comentar las razones de por qué eh, hay este problema y se puede observar, ¿de acuerdo? Lo voy a volver a hacer, entonces si se vio, simplemente me fui a gráficos de residuos contra el tiempo y se puede observar muy claramente que los residuales están creciendo en varianza.
Es decir, las oscilaciones que tienen al principio, entre el 50 al 60, son unas y además tienen tendencia ascendente, por tanto hay autocorrelación positiva, es decir, siguen una cierta tendencia hacia arriba o bien hacia abajo los residuos, por tanto hay autocorrelación positiva, y además hay oscilaciones que son menores en este lapso del 50 al 70 que respecto al 70 y al 2000. Las oscilaciones van creciendo. Por tanto, en efecto, hay un problema de autocorrelación y de heterocedasticidad. ¿Qué se podría hacer aquí? Bien, se podría periodizar, esa podría ser una posibilidad. Se podría obtener los elementos autorregresivos de este modelo, pero bueno, esto escapa a los objetivos simplemente de mostrar cómo obtener eh, una ecuación de regresión y cómo obtener, en este caso, la inferencia estadística en regresión múltiple, también en regresión simple y complementariamente leer su gráfico de residuos. La gráfica de los residuos eh, reales, aquí está, vamos a poner tal, la gráfica de la variable real y observada, está aquí, vean ustedes que es casi la misma. Realmente acuérdense que el R cuadrado era del 99%. Sin embargo, parece ser que esto podría plantear algunos problemas de ineficiencia y sobre todo, dada la falta de normalidad de los residuos, de sesgo en estos estimadores. Es decir, que este 1.35 no sea 1.35, sino a lo mejor debería de ser 2. Y por mucho que aumente la muestra, el número o el tamaño de observaciones, no va a coincidir ese valor con el 2. Y ante muestreos repetidos tampoco va a coincidir en muestreos repetidos el promedio de esos estimadores que obtenga en cada muestra. Ese valor esperado no va a coincidir con el 2. Y lo mismo vale para con los demás estimadores. Bien, les dejamos por aquí por ahora. Hasta la próxima.